condición y propósitos para los cuales fuimos llamados. Y digo fuimos, mejor fuimos, porque en realidad somos todos. Amén. Todos tenemos, hasta cierto punto, un mismo llamado. Eso, mire, eso te lo puede garantizar. Todos tenemos propósitos comunes en la Biblia. Una cosa es lo que usted puede hacer, pero otra cosa es lo que Dios nos manda a hacer. Amén. Y vamos a estar exponiendo alrededor de este tema, condición y propósitos para los cuales fuimos llamados. Y como texto base en esta ocasión tenemos primera a los Corintios, la primera carta a los Corintios, versos 26 al 29. Primera a los Corintios, versos 26 al 29. Bendito es el nombre del Señor. Esta palabra que vamos a compartir en esta mañana, y como bien le decía a un hermano mientras hablaba, tenía la intención de que es algo que debe escuchar la mayor parte de personas posibles de la iglesia, porque pone fundamento a cosas que hoy esperamos, vamos a ver hasta dónde podemos llegar, porque creo que vamos a tener más de un mensaje alrededor de este título, alrededor de este tema, necesariamente. Y la intención es, precisamente por el título y como yo lo recibí del Señor, que nosotros podamos entender cosas que la Biblia establece, y es muy fácil de ver, por las cuales nosotros fuimos llamados, pero también que podamos entender las condiciones bajo las cuales Dios nos ha llamado. Amén. 1 Corintios 1, 26 al 29, el texto base dice de esta manera: porque mirad, hermanos, vuestro llamamiento, porque no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo tenido en nada escogió Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que ninguna carne se jacte delante de Dios. Vamos a leerlo en la versión 60, que es la versión más conocida por nosotros, la versión más conocida por nosotros, y vamos a leerla en esa versión para que de igual manera usted lo pueda ver en su Biblia, en el orden como nosotros lo tenemos, pero básicamente en las palabras en que su Biblia lo registra, tiene un parecido bastante interesante. Dice de esta manera, primera carta a los Corintios 1: hermanos, pensad lo que erais cuando fuisteis llamados. No eres muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Antes, lo necio del mundo eligió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo eligió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado eligió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, para que nadie se jacte en su presencia. Fíjese, amado, que este texto lo que responde básicamente es la condición en la cual nosotros hemos sido llamados, y la condición, por lo tanto, en la cual todo creyente en el mundo entero será llamado. Bien interesante, porque este pasaje hace muchos años, más de 15 años, que el Señor en un momento determinado me impactó con él, y como decía, pues en el programa del martes, en Radio Renuevo, a las 10 de la mañana, mientras estaba orando, mientras estaba trabajando con el tema, pues el Señor me habló en Santiago del tema de hoy en Corintios. Cosa curiosa, ¿no? Bien interesante, porque la verdad es que frente al sistema que tenemos de cosas, es conveniente enfocarse, uno tener claro, ¿para qué fue que me llamaron? Y va eso muy de la mano del hecho de lo que le llamamos el destino profético. Alabado sea el nombre del Señor. Pues aquí nos dice claramente, amados, en la condición en la cual fuimos llamados. Y el texto narrado a la usanza lo vamos a ver de esta manera. La palabra dice claramente: miren, hermanos, su llamamiento, que ustedes no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Habla de tres tipos de personas que no son muchos en la iglesia, que no son muchos. Eso es lo que dice el texto.
miren su vocación. Ustedes no son muchos sabios según la carne, o sea, que la iglesia necesariamente no es un lugar formado por personas que en la carne sean sabios, ¿aló? O inteligentes. Amén. Estamos hablando que no necesariamente la iglesia está formado por un grupo de personas ilustres. No, él dice, no muchos, no son muchos sabios. La palabra llamamiento, que queremos necesariamente especificarla porque nos dio una luz en la siguiente, la palabra klesis, dice que de una forma corta significa invitación, o sea, mira cuál ha sido tu invitación, tu vocación o tu estado, tu llamamiento como Dios te llamó. Ahora, cuando yo vi la palabra, como conozco algunos detallitos, recordé entonces lo que tiene que ver con el llamamiento al Evangelio. Pero ¿qué pasa? Que el llamamiento al Evangelio, la palabra iglesia es la palabra eclesía. Y aquí tenemos la palabra klesis. La palabra iglesia, dice aquí la definición, la palabra es eclesía, reitero, la palabra llamar es klesis, y iglesia es eclesía, eclesis, por así decirlo. Y dice lo siguiente, que se usaba entre los griegos la palabra iglesia, porque recuérdense que el llamamiento es ¿a dónde? A la iglesia. O sea, recuerda tu llamamiento, ¿a dónde? A la iglesia. ¿Aló? A la iglesia, en la condición que Dios te llamó a ser parte de la iglesia. De ahí entonces, que veamos la palabra llamamiento. Pero mira, el klesis fue a la eclesía. Y dice que se usaba entre los griegos de un cuerpo de ciudadanos reunidos para considerar asuntos de Estado. Esa palabra, la palabra eclesía, se usaba entre los griegos, reitero, y tenía que ver con asuntos de Estado, como una especie, digamos, casi de Senado, cosas como esas, o sencillamente como dice, un cuerpo de ciudadanos reunidos para considerar asuntos de Estado, como los diputados, como los senadores, por ejemplo, por así decir algo. Y, dice en otra definición, se traduce concurrencia, o sea que la palabra eclesía o iglesia es un grupo de personas que concurren en un mismo lugar, también se define como asamblea o asamblea. Amén. La definición por palabra significa eclesía, los llamados, eclesía, de afuera. O llamados de afuera o llamados hacia afuera, pero más bien lo veo como llamados de afuera. O sea, que usted y yo estamos fuera de la iglesia y Él nos llamó. Que estamos fuera en el mundo y Él nos llamó adentro de su reino. Amén. Y fíjense entonces ahí que el texto establece claramente en este título la condición y los propósitos para los cuales fuimos llamados, que no fuimos llamados muchos sabios según la carne. No fuimos llamados muchos sabios. Eso es lo primero. La palabra sabio es la palabra sofos, de sofía, de sabiduría. Y básicamente, bueno, hay una definición que me gustó mucho, que es la definición de sabio como alguien claro. O sea, que necesariamente para yo salvarme, el ser claro, el ser sabio no es una condición necesaria. ¿Cuánto me están entendiendo? O sea que yo puedo ser la persona más torpe del mundo y usted verá lo increíble de esto. Y para yo salvarme no necesito entender la Biblia, yo necesito creer en Dios. Yo no necesito tener en la mente preclara, yo no necesito hablar, por favor, yo no necesito hablar con buena dicción, yo no necesito escribir bonito. ¿Aló? ¿Por qué? Porque no son muchos sabios los que hay en la iglesia. Entonces quiere decir eso, que dentro de la iglesia, si yo soy de un grupito de lo que la iglesia son de los menos, yo tengo que decir, no, Dios llama a algunos que no son como yo, y esos son sabios. Él llama a algunos que no son como yo. Pero no significa, porque aquel que es sabio fue llamado al mismo lugar y lavado por la misma sangre que yo, que no soy sabio. O sea que no tengo por qué sentirme al menos, sino entender, pero mira, fulano se va a salvar. Él es de los pocos sabios que se van a salvar. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos me están entendiendo? O sea, no nos podemos sorprender por nuestra conformación. Van a aparecer algunos sabios, algunos sofos, algunos con la mente clara, pero van a ser pocos. Dice, no muchos sabios. Lo otro que no somos muchos es, dicen, no muchos poderosos. La palabra es unatos, y la palabra es definida como capaces, fuertes. Incluso hablo de fortaleza física, con poder o con posibilidades posibles. Esa palabra tiene esos cuatro definiciones por lo menos. Lo que nos dice entonces a nosotros, porque la palabra noble tiene otra connotación,
que mi contextura física o mi condición de ser una persona con pocas posibilidades, en el orden que sea, no influye para que Dios no me reciba. ¿Me doy a entender? De ahí entonces que los que van al gimnasio entiendan que esto no es por pollero, no es por fuerza física. Amén. Que los flacos también son llamados al reino. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Qué bueno saber que eso es así, ¿verdad? Qué bien. Sí, sí, pero también abre la puerta para que, imagínense, uno también engorde de más. Sí, también, porque así todos cabemos. Aleluya. Alabado sea el Señor. Aleluya. Dice, mira, ni muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Me encantó la palabra de nobles, y la podemos definir, y la Biblia lo que dice, el diccionario lo que dice es alguien bien nacido. Hace muchísimos años la definición que yo encontré fue alguien nacido de cuna. Oiga bien, con abolengo. Y aquí la palabra noble implica también alto en rango. Yo quiero decir lo siguiente. Y es que frente al hecho de que la iglesia no muchos son en esas condiciones, quiere decir entonces que aquellos que tienen esas condiciones se van a encontrar en la iglesia con personas que no son tan favorecidas como ellos. Pero que eso no le da a usted ningún tipo, nada, absolutamente ninguna condición súper especial sobre los hermanos, sino muy por el contrario, los hace iguales a ellos en la condición del llamado. Amén. Porque fuimos llamados a la eclesía, a la concurrencia, a la asamblea de Dios, no importando la condición que teníamos. Solo que aquellos que son sabios, que son de buena familia, o que son bien nacidos, o que son fuertes, son unos cuantos. Amén, amados. O sea, nuestra congregación, yo podría decir que esta no es una congregación elitista. Yo lo podría decir. Que no hay diferencia de clases. ¿Por qué? Porque nosotros no promovemos diferencia de clases. Nosotros promovemos obediencia. Usted con su clase, su cosa, usted puede ir a otra escuela si quiere, pero aquí promovemos obediencia. ¿A qué? A la palabra, obediencia a la palabra. Eso es lo que promovemos. Porque cuando uno hace, por ejemplo, por el hecho de que mi hermano tenga una profesión y ese hermano lo vamos a levantar, siendo ese hermano una persona carnal, no, eso no está bien, eso no es de Dios. Lo ideal es que se ha promovido aquel, como dice la Escritura, que el que sirve sea el mayor. No importa si ese es profesional o si no es profesional. No importa si tiene dinero o si no tiene dinero. ¿Cuántos me están entendiendo lo que estoy diciendo? O sea, eso es fundamental, hermanos. Hay un texto de la Escritura, yo lo voy a confesar, que a mí me produce algunos problemas. Que es cuando dice de Cristo, y con los ricos fue en su muerte. Yo lo voy a investigar más adelante. Lo voy a investigar más adelante. ¿Por qué? Porque no hay duda de que Cristo va a parar a una tumba de ricos. ¿Sí o no? Va a parar a un sitio de privilegio. Si eso lo pudiéramos ver, vamos a hacer un paralelo en esto. Si esto lo pudiéramos ver como el lugar donde nosotros vamos a ir, todos nosotros, al morir, vamos a ir a un sitio de privilegio. Al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dueño de todo lo creado, al que todo le está sujeto a los pies. Amén. Wow, eso me da una idea que, ok, me morí desbaratado, pero con los ricos voy en mi muerte. Alabado sea el Señor. No importa cómo muera. ¿Cuántos me están entendiendo? Y aquí lo que dice, mira, no son muchos los de alto rango en la iglesia, pero no le den mente a eso. Porque con los ricos vamos a ir en la muerte. Alabado sea el Señor. ¿Qué implica riqueza? Es la ausencia de imposibilidad, por así decirlo. Básicamente, o la presencia de posibilidades. En el Señor, hermanos, sabemos que todo es posible. Amén, que Él es dueño de toda riqueza y que en su momento, Él a sus hijos, a los escogidos, nos dará un nuevo cielo, una nueva tierra. Amén. Ahí, la condición no va a tener nada que ver. Nada que ver. Pues fíjese entonces que aquí no se establece 3 condiciones. Una, no muy sabios, no muy poderosos, ni tampoco muchos nobles. O sea, ni personas de alto rango. Ahora bien, vea lo siguiente. ¿Cómo yo voy a hacer esto? Aquí está. Entienda esto. En el texto 27, habla entonces de cuál es la condición para ser elegido. Ya nos vio 3 condiciones. Amén. Ni muchos poderosos, ni nobles, ni fuertes. Amén. Pero en el texto 27 dice, ¿cuál es la condición per se?
ya tenemos una parte de aquellos que somos llamados. Dice, sino, repita conmigo, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Ay, santo. Y ahí la cosa empieza a complicarse. Porque si yo fui elegido en esta primera parte, en lo necio del mundo. O sea que si yo era una persona con cierta, yo podía tener, ser muy poderoso, pero posiblemente estoy en la condición de necio, y eso lo vamos a explicar. Aló. Tremendo. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Recuérdense que no son muchos sabios. Aleluya. La palabra necio denota primariamente a alguien obtuso, lento, de una raíz que significa ser tonto, ignorante o insensato. Pero me encantó un uso que se le da en la Escritura en Mateo 5:22 cuando dice que el que llama necio, fatuo a su hermano, tal cosa. Y esa palabra en Mateo 5:22, el término significa alguien moralmente indigno o truán. O sea, que los necios, si los vemos no solamente por el lado de que tú eres tonto o de que tú eres una persona, como dice aquí, obtuso o lento, ahí fue que pude entender por qué algunos evangélicos nos ponemos lentos cuando llegamos al evangelio. Oiga bien, alguien moralmente indigno, o sea que no importa si tú eres de los pocos poderosos, de los pocos nobles, de los pocos ricos, no importa, pero posiblemente tú estás en esta condición, o todos estemos, moralmente indignos del reino. ¿Cuánto me están entendiendo? Que no importando la condición mía, sea una persona de cuna, sea una persona sabia, sea una persona rica, no importa, fuerte, no importa, pero sí, todos caemos posiblemente en esta condición y sin el posiblemente. Moralmente indignos de ser llamados por el Señor al reino. ¿Cuánto me están entendiendo? Bueno, yo creo que ustedes van a... Mire, déjeme decirle algo. Yo hubiera querido no tener el tema, porque yo lo había conversado con un hermano y me dijo, no, pero predícalo y luego predícalo de nuevo. Pero cuando yo escuché las canciones de hoy, me di cuenta que aunque no se propuso, pero una cosa está totalmente relacionada con la otra. La condición en la que somos llamados. ¿A qué somos llamados? O sea, cuando yo escuché algunas de las canciones me di cuenta que, wow, si lo hubiera preparado así, no hubiera resultado de esa manera. Porque precisamente, y la última canción que viene por inspiración es, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Si no me hubieras llamado al reino. Amén. Amén, amados. O sea, y estamos hablando precisamente en qué condición fuiste llamado. Y usted verá que tenemos sorpresas. Dice el texto que fueron aquellos que moralmente son indignos, los llamados por Dios por los escogidos por Dios. Oiga bien, los escogidos por Dios. Esa palabra escogidos implica una escogencia sin detrimento de los que fueron dejados. Lo voy a explicar como lo dije el martes en la radio. Yo tengo una mesa llena de bolitas negras, entiéndase, todos los seres humanos, moralmente indignos del reino, y de esas bolitas negras, todos condenados, yo voy a escoger las que me parezca al azar, por pura voluntad, por gracia, no por ningún mérito en las bolitas negras. ¿Cuántos me están entendiendo? Miren la persona que está a su lado ahora, mírenlo bien. Mírenlo bien, esa persona que usted tiene al lado, aunque él se vea blanco por fuera, era una bolita negra. Porque hay gente que se cree que por el colorcito, no, usted es una bolita negra, usted es un indigno. Y cuando viene a ver el colorcito no le ayuda, y es más malo que yo, que soy oscurí. ¿Cuántos los morenitos dicen amén? ¿Cuántos morenitos dicen amén? Y así, aleluya. ¿Cuántos prietos animados? Aleluya, gloria a Dios. Santo. Se siente la presencia. Ahí dicen gloria a Dios. Recuérdese que la condición de todos fue bolitas negras, indignos, personas que no merecen ser llamados al reino. Hágale así al que está a su lado, hágale así. Te apure. Atiende. Santo. Lo vil, escúcheme, lo necio del mundo, lo primero, amén. Lo indigno, lo obtuso, lo lento,
lo inapropiado. Segundo, ¿con qué objetivo? Para avergonzar a los sabios. Por eso es la segunda parte. Lo débil del mundo escogió Dios. Lo débil del mundo. La palabra débil se traduce, como en muchos otros pasajes, enfermo. Y se usa de un juicio sobre la dejadez moral de la iglesia. O sea, que cuando nosotros fuimos llamados al reino, fuimos llamados en una condición de enfermedad espiritual. Aló. Y dijo el Señor, yo no vine a llamar a sanos, sino ¿a quiénes? Mire a la persona que está a su lado ahora y dígale, ¿de qué privas? Ay, mamá. Ay, mamá, qué bueno, gloria. Estoy disfrutándolo ahí. ¿De qué privas? Si fuiste llamado en condición de moralmente indigno y si fuiste llamado en condición de enfermo espiritual, ¿de qué presumes? Señor, nosotros como iglesia tenemos que bajar. Óigame, yo quiero que usted entienda que los altivos, aquí no, los rebeldes, los soberbios, no tienen mucho espacio. Usted tiene que entender cuál es la condición en la que usted fue llamado y usted tiene que permanecer en esa humildad, porque al final dice que el objetivo de Dios de llamarnos así es para que nadie presuma en su presencia. No porque yo soy, a mí que cuando usted no es nada, olvídese de eso. Usted es algo ahora. Y ese ahora no se le puede olvidar de dónde fue que usted fue sacado. Aló. Porque perdemos, hermanos, perdemos la noción de la vida. Nosotros no tenemos una condición superior a nadie, ni por fortaleza, ni por sabiduría, ni por nobleza. No la tenemos. No la tenemos. Son muy pocos. Son muy pocos. Ahí está el propósito. Vamos a entrar al propósito. Fíjese que desde el principio vemos, en el verso 27, que Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. O sea, aleluya. Diga conmigo propósito. Ya usted sabe que usted no lo llamaron porque usted es un potentado, no lo llamaron algunos potentados. O sea, Dios no tiene acepción ni de nobleza, ni de fortaleza, ni de riqueza, ni de sabiduría. Amén. Dios no tiene acepción de personas, llama uno de aquí y un grupo de allá. Simple. ¿Por qué? Porque a él le pareció bolitas negras y él escogió algunas de esas que estaban desechadas. Amén. Vean lo siguiente. El texto dice lo siguiente entonces, que Dios escogió Dios para avergonzar a los sabios. O sea, que uno de los propósitos de su vida como creyente, usted puede no ser sabio, pero su comportamiento en Cristo como creyente es para que usted avergüence a los sabios. Usted no tiene que ser el mejor de su curso. Usted no tiene que ser el mejor de su empresa. Usted no tiene que ser el mejor en ningún sentido. Usted fue llamado no para ser mejor, sino para avergonzar a los sabios. O sea que yo puedo tener una persona con una sabiduría alta cerca de mí, en mi propia empresa, en mi propio departamento, o en mi propia iglesia, y mi comportamiento es para avergonzarlo a él. Para que él se dé cuenta, oye, bien, tu sabiduría no produce cambio. Tu sabiduría no produce ningún beneficio. Yo fui llamado a mi condición para que si tú presumes de sabio, yo te avergüence en mi necedad, en mi lentitud de mente. Aló. ¿Qué dice la Escritura? Si alguno es sabio, muestre con su conducta sus obras en sabia mansedumbre. Si alguno se cree sabio, muestre su conducta en obras de sabia mansedumbre. Amén, amados. O sea que más bien no es la condición mía, sino lo que, como yo vivo, lo que va a hacer la diferencia. ¿Cuánto me están entendiendo? Entonces fíjese que claramente ahí nos dice el propósito de llamar a los necios del mundo, y volvemos a repetir la palabra necio, alguien obtuso, alguien lento, alguien moralmente indigno. O sea, que una persona que viene de lo más bajo, no, que viene del pecado, porque todos los pecados son bajos. Se dice lo más bajo como que el que usó drogas está en una posición más baja que el que fuma. Están los dos iguales, son dos viciosos los dos. Pero ese mismo que usó droga tiene la misma condición de que tiene la lengua larga, el mismo.
gente que no son baúl, lo mismo. O sea, que finalmente Dios me llama en esa condición con un propósito primario, es avergonzar a los sabios. Amén. Y aquellos que se sienten débiles, y pongan mucha atención en esto, y el que se siente débil, que él entiende que él es la cola de la iglesia, por así decirlo, muy débil. Entonces el propósito de Dios para usted es que su vida avergüence a los fuertes. Y que el que se cree estar firme, mire que no caiga. O sea, si usted no había entendido, amado, y usted por ejemplo viene del mundo y viene con una gran deficiencia interna, ¿cómo se llama esto? Con una gran bajo estima, esto es para que usted entienda por qué Dios lo llamó con esa baja estima. No sé si me estoy dando a entender. O sea, Dios tiene propósito en todo, hermano. Dios pudo habernos hecho a todos buenos mozos, no fue así. Nos pudo haber hecho a todos sabios y no fue así. Pero Él llama a uno y otro con propósitos particulares y específicos. ¿Me entienden, amados? Dígale que está a su lado, por última vez, siéntete al menos o menos que alguien más. Por última vez, hermano, no se sienta menos que nadie. Todos tenemos esa invitación de parte de Satanás. Y viene la tentación y viene el asunto, sí, perfecto. Pero cuando tú te quedas en el contexto bíblico, tú te das cuenta, no, un momentito. A mí me llamaron que no soy sabio, pero fue para esto que me llamaron. ¿Cuántos me están entendiendo? A mí me llamaron fue para avergonzar a los que privan en sabios. Fulano es sabio, a ese yo no me voy a parecer. Yo voy a procurar avergonzar esa sabiduría con la sabiduría de Dios que me produce obras de sabia mansedumbre. ¿Cuántos están entendiendo? Muy bien. Fíjense que lo débil escoge a Dios para avergonzar a los fuertes. Como eso da una connotación de debilidad, de fortaleza física, yo quisiera hacer una aplicación porque la verdad es que no se trata de músculos. Pero hay personas que en la vida secular se entienden que ellos son los fuertes. Omega, no. Oiga bien. Para aquellos que se sienten fuertes es que precisamente Dios llamó a los débiles para avergonzarlos. Y que ellos vean que su fortaleza en Dios no es fortaleza, que la fortaleza es Dios en mí. Óigame, escúchenlo. Su fortaleza no sirve. La fortaleza es Dios en mí. Amén, amados. O sea que si yo quiero ser fuerte realmente, yo tengo es que apropiarme del Señor del reino, porque mi fortaleza no depende de mi condición per se como persona física, financiera o de sabiduría o de lo que fuera, no depende de eso. Amén, amados. Es lo siguiente. Ahí vemos entonces el segundo propósito, primero para avergonzar a los sabios y segundo para avergonzar a los fuertes. En el texto 28 habla de que lo vil del mundo, lo tenido en nada lo escogió Dios. Y aquí vamos. Lo vil del mundo, lo tenido en nada, lo escogió Dios. Déjeme buscarlo acá. Alabado sea el Señor. Y fíjese, aquí está. La palabra vil es una palabra que es fácil de entender en algún sentido. Y dice los de baja cuna. La palabra vil, ajenes o ágenes, genes es de genes, de nación, de familia. Ajenes significaría entonces gente que no tiene raza, que no tiene familia, que carecen de reputación, que para el mundo no son nada. Lo vil del mundo. Ahí vemos a las personas que han caído en todo tipo de vicios, pero Dios no lo ve así. Dios ve, porque no todos caen en vicios, Dios ve básicamente el asunto de que el mundo da una reputación y un valor a la gente dependiendo de condiciones externas, pero Dios toma a esos que no tienen reputación, y eso vil del mundo, eso vil, óigame, Él lo elige, dice aquí, ¿para qué? Siga su Biblia. Lo escogió Dios, ¿para qué? Para avergonzar lo que presume de esa condición. Amén. Los que presumen de esa condición. Y me encanta, porque el texto, como dice, que lo vil del mundo, lo tenido en nada escogió Dios, y lo que no es, o sea que hay dos condiciones. Lo vil por un lado, lo que no tiene reputación, y lo que no es. La palabra, la definición de esa palabra es lo menospreciable,
lo despreciable, lo menor. Y ahí me quiero quedar a hacer un punto. Muchas veces somos llamados, así conmigo, así. Otra vez. Muchas veces somos llamados, amados, siendo los menores. El que se siente el menos de la familia o el que es el menos de la familia. A veces eso es literal y Dios llama al más pequeño. Aló. Porque antes el asunto era con los primogénitos, pero llegó un momento de la Biblia en que las cosas fueron con los benjamines, con los más chiquitos. No sé si usted me está entendiendo. O sea que si usted todavía sigue teniendo problemas de baja estima, él dice, mira, si tú te sientes menor, si te sientes que no eres nadie, Dios te llamó para avergonzar a los que presumen de que son algo. Para anularlos. Y la palabra no es para, más bien avergonzarlos, sino anularlos. Y la palabra anularlos significa reducir a la inactividad. O sea, que esa persona pueda ver que aquel que no era nada para él, el que se cree que es, delante de aquel no puede hacer nada. ¡Wow! Es a nivel de, ¿y cómo yo ayudo a fulano? Pero es que yo sé que necesito a fulano. Y él es menos que yo no entiendo, ¿eh? ¿Cuántos me están entendiendo? Es ahí que Dios no quiere a nosotros. O sea, yo quiero que usted entienda, hermano, no tiene cabida en el reino la baja estima. Y lo dice alguien, tengo que confesarlo, que vengo del mundo con mucha baja estima. Pero que el reino eso no tiene cabida. Porque Dios no mide conforme a los parámetros humanos, sino que Dios mide en base a sus propios parámetros. Usted quiere que le diga una cosa, para una persona que acepta su indignidad, su condición de miseria delante de Dios, Dios es más fácil usar a una persona así que a uno que se cree la gran cosa. ¿Cuántos sabían eso? ¿Usted cree que el mínimo en su casa, como dice aquí en la definición de lo que no es, usted entiende que es el menor de su casa, el reprobado, el menospreciado, el despreciable, el menospreciable, el que es poca cosa? Posiblemente es a ti que Dios te está buscando. Porque Dios se ha dado cuenta, hermano, que con la gente que presume no puede hacer gran cosa. Y es con lo que tiene el Señor. Hombre, ¿cómo tú me llamaste a mí? Mire, hubiera sido yo no me cojo, pero ¿cómo me escogiste a mí? Entonces te toman esa condición de miseria emocional, de miseria espiritual, para que tú puedas, que el cambio tuyo, wow, que tu cambio, todo el mundo se tenga que dar cuenta y que dice, no, pero es que eso no es fulano. Tiene que ser Dios, porque es que él no tiene ese nivel. Yo no sé si usted me entiende. Es que él no tiene esa capacidad, él no tiene ese nivel. ¿De dónde le ha salido? Como dijeron, ¿pero de dónde este tipo tiene esas cosas? ¿De dónde saca este hijo de un carpintero? Y los carpinteros, y de ahí va a salir algo bueno. No. Aló, despreciado a esa gente que Dios ha llamado para avergonzar a lo que se cree que es, a los que creen que pisan en nubes, a los que presumen, a los que ven sus cualidades y capacidades y lo que dicen es, y yo no sé por qué no me eligen a mí, eligen a fulano si fulano sabe menos que yo de tal cosa. Aló. ¿Tú sabes por qué? Lo voy a decir mirando para arriba. ¿Tú sabes por qué eligen a fulano? Porque fulano tiene un corazón posiblemente más humilde que el tuyo. Fulano posiblemente más obediente que tú. Fulano es más sumiso que tú. Y a Dios, el alzaltivo los mira de lejos. ¿Quiere que le dé una mala noticia? Se la doy. La persona con mejores voz de la iglesia normalmente no ha ministrado en la iglesia. No son los más altivos. Dios ha hecho maravillas, milagros, con gente que no tiene voz, pero tiene un corazón dispuesto para Dios. En los cantantes me explico. Pero ¿sabe qué? Que Dios no necesita sus grandes capacidades. Dios no necesita su gran talento para hacer esto, aquello, lo otro. Dios necesita su obediencia. Y como la iglesia lo que quiere hacer, lo que le da la gana, los que tienen capacidades no pueden servir en esta iglesia, no, porque aquí usted su capacidad, recuérdese que Dios llamó a los que no tienen para avergonzar lo que tienen. ¿Usted sabe qué dijo Pablo? Todo lo que yo tenía lo tengo por ¿de qué presumes? Tenlo por basura para ver si Dios de esa basura hace algo digno. Porque lo tuyo y lo mío, nuestra justicia, lo que entendemos que es bueno,
dice la palabra que es como trapo de inmundicia delante de Dios. Dios no valora como usted y yo valoramos. Dios no valora como usted y yo valoramos. Si usted hasta el día de hoy se ha sentido de esa manera miserable, la verdad, pues yo creo que usted entienda que Dios tiene un llamado tremendo para usted, para que sea ejemplo para aquellos que creen que son más que usted. ¿Con qué intención? Para que usted presuma, no, porque lo va a dañar, mi amor. No es para que usted sea, no tú ves que yo no soy nada y mira cómo Dios me puso en alto. No, ya lo dañaste. Aló. Es para permanecer en ese mismo espíritu de humildad, entendiendo, si Dios me está usando, pero no me voy a olvidar dónde fue que me sacó. Y cuando yo esté orando, no me voy a olvidar de todas las cosas que Dios me ve hacer y no me mata, que me deja vivo. Aló, aló. El propósito es que aquellos que privan que son, sean inactivados. Es así como dice la definición de esa palabra. Reducir a la inactividad. Wow. Y ahora lo veo de otra manera. Que es como que una gente que tiene mucho de algo, alguien que tiene menos cualidades que él, aquel no hace nada, y este con lo poquito, Dios hace una maravilla. ¿Cuánto me están entendiendo? Y por eso podemos ver gente muy buena sentada y otros con menos calidad funcionando en el reino de Dios. En el reino de Dios. Porque en el mundo tú puedes estar haciendo lo que sea y si tú eres bueno te ponen. Aló. Por la iglesia no es igual. Amén. La eclesía no es igual. Muy bien. Vamos al próximo. Ya vemos lo vil. Y el propósito es básicamente, uno de los propósitos es para que usted y yo no nos vanagloriemos. Amén. Para que usted y yo no nos vanagloriemos en la presencia de Dios. Ahora, vea lo siguiente. Ahora vamos en estos minutos a ver otro lugar donde nos dice cómo nosotros fuimos llamados o de dónde fuimos llamados. Fíjense que la condición primaria es, no son muchos, 1 Corintios 2, no son muchos sabios, muchos poderosos, muchos nobles, sino que son más bien necios, débiles, viles y que no son nada. No son muchos sabios, fuertes o nobles, sino viles, amén, sino viles, reitero, necios, aleluya, que no es nada. Ok, ahora vea lo siguiente. En este pasaje dice también, conforme el Señor me iluminó, qué tipo de gente es la que conforma la iglesia. Y dice lo siguiente. 1 Corintios, capítulo 6, verso 9. Dice de esta manera. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los adólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Entiéndase la palabra afeminado, una palabra de los suaves, como delicados. Ni los homosexuales, los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y dice el texto próximo. Y esto erais algunos. No, porque yo ni robaba, ni mataba. Yo nunca fui paro, yo nunca fui homosexual. Yo no practiqué lesbianismo. Pero posiblemente estafabas, posiblemente te emborrachabas, posiblemente eres avaro. Aló, posiblemente eres avaro. Y él dice, pero posiblemente eras injusto. Dice, no, los injustos tampoco. O sea que donde están unos que se ven muy mal, están otros que se creen que no están tan mal. Para mí es muy desagradable cuando escuchan hermano, no, porque yo no fui como fulano Dios lo sacó de tal cosa, a mí no. Gran cosa. Tú estabas en el mismo charco que él, solo que tú estabas a la izquierda y él a la derecha. Gran cosa, hermano. Ese tipo de presunción en las iglesias, lo que da pena. Es muy triste. Porque todos nosotros venimos de ahí, es de ahí que venimos. Y él dice, y esto erais algunos de vosotros, dice la versión 60. Pero os lavasteis, fuisteis apartados para Dios, fuisteis declarados justos en el nombre de Jesús el Mesías, por el Espíritu de nuestro Dios. Y yo me atrevo a preguntar
preguntarle si hay alguien que quiera levantar su mano conmigo diciendo que alguna de esas cosas nunca las practicó o ninguna de esas cosas. ¿Hay alguien aquí que nunca practicó esas cosas? Sí, posiblemente usted practicó esas y las otras listas. No esas, sino las otras también. Fíjese, amado. Eso nos pone a todos en la misma condición de vileza delante de Dios, de indignidad delante de Dios. Amén. Pero quise leer esta lista porque esta lista dice, no, esto erais algunos. O sea, Pablo está consciente al momento de hablar a los corintios que entre ellos había algunos que eran homosexuales, que habían sido homosexuales. Pero cuando venía caminando yo me acordé, y esto erais. ¿Cómo fue que dijo? Erais, o sea, no son. No son, eran algunos. Porque donde es avergonzado el fuerte, es donde aquel que era débil debe de hacer lo que el fuerte sigue haciendo. Esto erais algunos. Y me encanta porque él termina diciendo, ustedes fueron lavados por la sangre de Cristo. Os lavasteis. Fueron apartados, fueron escogidos para Dios. Fueron declarados justos. O sea que mi justicia no depende de que simplemente yo lo dejé de hacer, sino que Él me declaró justo. Y por esa justicia yo lo dejé de hacer porque ya no me sentía bien. Fui apartado por el Espíritu de Dios para Dios mi Padre. Amén, amados. Suena mal cuando nosotros les recriminamos a los hermanos sus pecados pasados. Suena mal, suena feo. No, porque tú eres tal cosa. Hermano, era, compadre, estoy hablando en pasado. Era, no soy. Pero tú eres injusto porque tú estás buscando que no tiene capacidad. Porque tú me dices que yo lo hacía, pero tú lo haces también. ¿Aló? Fíjese, amado. Termino con esto. Reitero. Son varios los propósitos. Aquí vimos una parte, tratando el texto con un poco de respeto. Vimos una parte del propósito, por así decirlo. Vimos una parte conforme al texto que tenemos en las manos. Pero fíjese lo siguiente. Aquí tengo ya en las consideraciones finales lo siguiente. Y es, primero, que dice Jesús en su palabra, Mateo 10, que Dios llamó a sus discípulos y dice que fue para que echaran fuera demonios y sanaran toda enfermedad y todo dolencia. Fíjense que ese para lo que implica es, lo que determina es el propósito. Hermanos, usted puede no tener el don, pero si usted ve la necesidad, Dios lo va a usar a usted para sanar a cualquier persona. Porque es Dios que lo va a sanar. Una cosa es tener el don, que va a operar en todo momento, pero otra cosa es yo ver la necesidad y clamar, Señor, si tú me permitiste verlo aquí, no era para que yo vaya a buscar al sanador, porque tú eres el sanador, yo voy a operar en esta palabra. Amén. En Efesios dice que fuimos llamados para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabar la gloria de su gracia. Y esa gracia no es más que ese favor que entre bolitas negras escogió a gente que estaba perdido. No lo mandó a los negros al infierno, no, ya ellos eran negros. Él tomó algunos y los puso azules. ¿Aló? Amén. Él no manda a las negras, ya ellas eran negras. Y dice, mira, yo te escogí para ser azul, para que tú vivas para alabanza de la gloria, de esa gracia, de esa elección que yo te he dado. Amén. De igual manera, dice otro de los apóstoles, que Él nos llamó para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, el pecado que vivíamos antes, a su luz admirable. Recuérdese que usted pudo haberse llamado enfermo o débil. Amén. Enfermo espiritualmente, enfermo físicamente. Con el objetivo de que usted avergüence a los fuertes. Amén. Amén. Ahora vea lo siguiente. Aquí me encanta mucho esto. Y aquí concluyo. Dice, amados míos, amados hermanos míos, oíd. No ha elegido Dios a los pobres según este mundo. Escuche. No ha elegido Dios a los pobres según el mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que Él ha prometido a los que le aman. Una de las primeras cosas, antes de usted poder sanar, antes de usted poder ser para alabanza de la gloria de su gracia, o más bien vivir así,
una de las primeras cosas que nosotros debemos escoger es: yo quiero ser rico en fe. Y ahí podríamos dar un estudio de la fe, de que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, de que todo en base a Dios, de que el reino, el creyente vive por fe y para fe. Amén. Pero fíjese, para aquellos que tienen alguna prisa por enriquecerse, el llamado primario aquí es hacerse ricos. ¿En qué? En fe. Y reitero, para que nadie lo malinterprete, cuando dice el texto que Dios escogió a los pobres según el mundo, no son los pobres de este mundo, porque no son todos los pobres, no, según el mundo. Tú eres un pobre según el mundo, a ti Dios te puede escoger. Pero hay pobres según el mundo que se van a perder. Amén. Fíjese, amado, que aquí, y me encantó porque habla de dos cosas: riqueza en fe y herencia del reino de los cielos. Amén. Dijimos ahorita que al final vamos a ir ¿dónde? Vamos a ir ¿con quién en la muerte? Con los ricos. Ricos en fe y herederos del reino que Dios ha prometido a los que lo aman. Fíjese, amado, que una de las cosas primarias en las que debemos trabajar entonces nosotros, ya sabiendo cómo fuimos llamados, en la condición que fuimos llamados, y poniendo esto en primer lugar: si usted no es rico en fe, usted no va a poder avergonzar al fuerte, al sabio, ni al noble. Usted no va a poder, porque usted primero tiene que crecer en fe para que los pueda avergonzar a ellos, y por su fe cambiar, por su fe actuar, por su fe vivir. Y para eso necesitamos ser ricos en fe. Vamos a estar en pie. No hay dudas de que posiblemente no es el lenguaje más famoso de este tiempo, es muy probable, pero la verdad, les soy honesto, no tenemos la intención de ser famosos con el mensaje. En estos días, el pastor escribió algo en la red diciendo, a una palabra que está en Jeremías, que si nuestro mensaje en este tiempo era como martillo o como espada de dos filos, conforme a la Escritura, así es el mensaje de Dios. Como martillo que deshace, que cuando cae, deshace lo que no sirve, lo que no se puede sustentar, como espada que corta de dos filos hacia allá y hacia acá. Fíjese que este tipo de mensaje es el tipo de mensaje que confronta nuestra vida con el status quo, cómo estamos viviendo ahora. ¿Detrás de qué tipo de riquezas andamos? Yo creo que finalmente hay unas que se llaman añadiduras, que Dios se las va a dar. Pero lo primero que tenemos es que ser ricos en fe. Amén, amados. Quiero hacer un llamado en este punto. Si hay alguna persona de los que nos visita que todavía no es creyente, si hay alguno de ustedes que, habiéndose identificado, o Dios habiéndole hablado de la condición de su vida, quiere decir: yo creo que Dios me trajo hoy porque me iba a llamar. Yo creo que hoy es mi día, que Dios me quiso llamar hoy, me quiso decir cuál es mi condición. ¿Hay alguna persona de los que nos visita que le gustaría levantar su mano y decir: yo quiero empezar a vivir mi riqueza de fe, yo quiero empezar a recibir lo que me toca, alabado sea el Señor? ¿Hay alguien así? Yo quiero que usted lo piense. Reiteramos, no se trata del fruto de una emoción, sino del raciocinio de una decisión. Alabado sea el Señor. ¿Hay alguien esta mañana de los que nos visita que levanta su mano y dice: yo quiero, teniendo esa condición de llamado de Dios, de indignidad, de vileza, de pobreza, yo quiero ser de los herederos del reino, yo quiero ser de aquellos que se hacen ricos en fe? ¿Hay alguna persona así? Alabado sea el Señor. Muy bien, no tenemos ninguna mano levantada. Pero vamos a orar para que el Señor permita que esta palabra penetre más allá de nuestros corazones y se haga vida. Porque sin duda alguna que tendremos que ser oidores, hacedores y no oidores olvidadizos. Padre, queremos darte gracias. Yo quiero bendecir en el nombre de Jesús a todo aquel que está presente. Visitas, hermanos, Señor, todos los que estamos aquí. Padre, deposita una bendición particular y especial sobre sus vidas. En este momento, Dios, oramos rogándote, implorándote, Padre Santo, que tú esta palabra la pongas como, Señor, como, Padre,
tornada en hierro, en piedra, escrita en piedra en nuestros corazones, de forma tal que marque, de forma tal, Dios del cielo, que pueda cambiar nuestros paradigmas, nuestros pensamientos internos y nos lleve a un nivel diferente de tu fe. Señor, que las visitas hoy puedan salir con la convicción de que en su condición Dios tiene una oportunidad para ellos. Que no tienen que tener condiciones específicas, sino que tú eres el que capacitas y que tú llamas lo que el mundo rechaza muchas veces. Y que todos somos, Padre, lamentablemente rechazados delante de ti, como dice tu palabra. Que los hermanos nos mueva una convicción de vida que nos lleve a ser más humildes en la concepción de la vida cristiana. Más útiles, Señor, más hacia tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios me lo bendiga, mis amados. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que los cielos se partan en dos,